Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos a Eustorgio Contreras, constituyente. Además es diputado a la Asamblea Nacional, fue secretario de la Cámara de la Asamblea y actualmente diputado por el Estado Guárico, integrante de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Bueno, Eustorgio, tú eres parte del gran polo patriótico porque eres dirigente, secretario general del Partido Vanguardia Bicentenaria Republicana. Sí, señor. ¿Cómo has visto el desenvolvimiento de las cosas en la Asamblea Nacional? Bien dinámicas, podría ser mejor. Yo creo que lo que está pasando en la Asamblea hay que darle una lectura dialéctica. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos después de 16 años asistiendo a un foro político cuya integración obliga a la oposición a asumir responsabilidad institucional y a nosotros también nos obliga a aprender a vivir en minoría. Yo creo que estamos en un tiempo de acomodo y reacomodo donde hay una carga subjetiva y un choque de apreciaciones por los intereses parciales, por una campaña electoral que cerró el 6 de diciembre cargada de una polarización radical, que yo creo que a todas luces merece una revisión, porque los hechos políticos, Vladimir, tú lo sabes muy bien, eres un estudioso de la política, se miden por los resultados. Y yo creo que los resultados políticos que le dejó el país, que al fin y al cabo, que es el fin último de los objetivos estratégicos de todo proyecto político, en el caso nuestro lo puedo decir, es la paz, es el desarrollo, es la tranquilidad, la convivencia. Y yo creo que la manera de cómo se dieron las relaciones entre el gobierno y la oposición, cargados de pugnacidad, de una confrontación donde uno buscaba aplastar el otro, yo creo que eso hay que revisarlo. Ajá, ¿y cuáles son los pasos que hay que dar para eso, Eustorgio? Porque vemos el juego trancado. En lo político el juego está trancado. La Asamblea no aprobó el decreto de emergencia planteado por el Ejecutivo tampoco tuvo voluntad de modificarlo. Y bueno, lo cierto es que el país está a la expectativa de qué es lo que va a pasar. En nuestro caso hay que reflexionar, Vladimir. Hay que reflexionar. Yo creo que el proyecto bolivariano, la oposición sabrá qué va a hacer. A mí me interesa mucho cumplirle al país desde el espacio ideológico político que estamos, que en primer lugar, mi espacio natural es el Partido Vanguardia Bicentenaria Republicana y el espacio de integración de la fuerza bolivariana y chavista es el Polo Patriótico. Y yo creo que desde allí hay que hacer grandes rectificaciones, productos de previas y profundas reflexiones. Y yo creo, Por ejemplo, ¿qué rectificación concreta? hacia adentro, yo creo que Y hacia tenemos... afuera. Sí, Porque sobre todo hacia el país que no primero, votó por el gobierno, que sí, no votó pero por es el que PSUV y por somos el un Polo proyecto Patriótico. político que está pensando, concibe a la sociedad y el Estado de una manera. Y esa manera no es otra que aquella que define en lo ideológico y en lo político el proyecto bolivariano, en nuestro caso. Yo creo que el carácter pacífico y democrático de la revolución bolivariana nos lleva a hacer grandes revisiones. Yo creo que hay fallas que hay que superar. Y yo no sé si la falla está en la forma como se ha concebido en los objetivos estratégicos del proyecto bolivariano o hay fallas en el proceso que conduce esa revolución. Lo cierto es que a 15 a 16 años nosotros deberíamos estar más cerca del objetivo estratégico de darle poder al pueblo, de haber superado gran parte de los vicios que encontramos hechos por la Cuarta República, como era la corrupción, como era el atraso social del país, la dependencia de la renta petrolera, un país parasitario dependiente, la mayoría de los venezolanos, de la dádiva pública. Yo creo que hay que hacer un análisis de cuánto hemos avanzado en el desmontaje de ese modelo pernicioso y cuánto hemos avanzado en la construcción del socialismo. Por cierto que tú eres integrante de la Comisión de Contraloría. ¿Cuáles son los casos de corrupción que, en tu opinión, deben investigarse? No, yo creo que hay que investigar todo lo que aparece como todos los señalamientos que se hacen. Hay que revisarlo. Yo creo que debemos tener una visión institucional, pedagógica, de no salir a priori negando ni haciendo afirmaciones. Yo creo que uno de los objetivos de esa asamblea, y yo creo que ojalá se convierta en lugar común, producto de una conciencia colectiva, es que nosotros debemos institucionalizar nuestra conducta pensando en la República. Yo creo que el objetivo de la Asamblea es ayudar, contribuir dentro de las atribuciones constitucionales que tiene a sanear la vida ética del país, el control
que hay que establecer sobre la administración pública. Y vea que cuando hablamos de la administración pública no solamente hablamos de funcionarios de la Revolución Bolivariana, hay que ver que tienen bastantes funcionarios también los partidos de la oposición, gobernadores, alcaldes, y tienen la mayoría de la asamblea. Pero una gran responsabilidad. se supone que la cosa debe empezar por casa, ¿no? Por supuesto, por casa y por el vecino, porque al fin y al cabo lo que está en juego es el país. Nosotros ahí en la Comisión de Contraloría empezamos, ya dimos un gran debate y yo creo que... Por ejemplo, hay un caso, los 25 mil millones de dólares que denunció el exministro Jordani que se habían perdido, por ejemplo. Hay que revisarlo. Que se los agarraron. Hay que revisarlo. ¿Qué fue lo que pasó con Mira, eso? yo decía... O que se malversaron, yo no sé, no tengo pruebas Mira, de Vladimir, eso. el día que se instaló la Comisión de Contraloría, mi intervención fue la de decirle a la oposición que en mi apreciación, yo creo que el favor más grande que nos puede hacer la oposición es hacer un trabajo limpio contra la corrupción. Yo creo que un revolucionario en función de gobierno y dirección política, patriótica, debe sentirse muy contento que lo ayuden a buscar los elementos de convicción para limpiar de posibles corrupciones de la administración pública. Yo creo que es un gran favor que le van a hacer al socialismo, porque la vertiente ética es fundamental en el proceso revolucionario. Y mi conducta en la Comisión de Ética y Disciplina, y creo que en la Comisión de Contraloría, y creo que todos los diputados, porque esa es la conducta ofrecida por Chávez y por la Revolución Bolivariana, por Maduro, debe ser la de contribuir y hasta tomar iniciativa para llegar al fondo de las investigaciones que sean necesarias para asignar las responsabilidades. Pero teniendo en cuenta una cosa, Vladimir, la lucha a favor de la ética administrativa y a favor de la moral pública debe buscar con mucho equilibrio castigar toda persona que se le demuestre ha atacado el bien público y ha transgredido los mecanismos institucionales en la administración pública, pero también debe ser para proteger la honorabilidad de las personas que están en funciones de gobierno, porque aquí se utiliza mucho la denuncia mediática, los señalamientos por mampuestos para hacerle daño moral a quien está en función de gobierno. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, yo te digo, si contra mí hacen una denuncia, el primero que pide que se investigue soy yo. Yo soy funcionario público, si yo soy ministro, soy gobernador o alcalde. Yo lo haría Aquí también. dice Joel Ramírez, pasan los días y lo único que se escucha son puras ideologías, ya basta, por Dios, hagan algo de una vez. Fíjate tú, este es un ciudadano que nos escribe. Es que sin ideas no hay práctica, el practicismo es imposible también. Lo primero que tiene que plantearse un país son las respuestas teóricas. La legislación constitucional y legal del mundo lo que buscan es descubrir el problema en democracia, construir las teorías que le dan respuesta a eso y entonces ir a la práctica. Álvaro yo creo Suárez que eso es democracia. nos dice aquí, estamos en la semana de fin de mes, ni el chavismo ni la oposición han aportado ninguna solución al país, seguimos igual. Es muy corto el tiempo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo, ¿me entiendes? En cuanto a los resultados, pero no comparto esa apreciación porque no solamente el gobierno, aquí debo decir que también la oposición, porque al fin y al cabo a mí no me interesa qué estado de ánimo, si es perverso, no mueve a la oposición. Al fin y al cabo lo que le interesa al hombre no es lo que diga, no es la motivación de lo que dice, sino lo útil de lo que dice. Y yo creo que la oposición, no sé si para comprometer una imagen favorable a su objetivo político, ha dicho que va a actuar en el marco de la legalidad, de la decencia pública, y nosotros aspiramos que sea así. Pero yo creo que el presidente Maduro ha dado respuestas concretas. El hecho de que Maduro haya sentido que el país está en dificultades económicas extremas y que haya planteado un estado de emergencia y propone un conjunto de medidas económicas a través de la emergencia que envía a la Asamblea Nacional hacia afuera, y el hecho que hacia adentro esté convocando un gran congreso de todas las fuerzas bolivarianas para comprometer a todo el mundo en el esfuerzo práctico para ayudar al país a salir adelante, es un hecho concreto. Pero ¿por qué no se convoca a la oposición a conversar? ¿Por qué no hay un diálogo político directo? No, pero un diálogo concreto sobre estos problemas que tiene Venezuela. Diálogo concreto, una agenda de trabajo, gobierno, oposición. ¿Por qué eso no camina? ¿Por qué no se da? Bueno, en verdad yo creo que ha debido avanzarse más. El país necesita un diálogo. Aquí hay dos maneras de ver las cosas. Yo voy a decir algo que puede ser polémico. Dígalo. En las actuales circunstancias, para nosotros, en el campo revolucionario, aquí tenemos dos maneras de resolver el caso este.
o conviviendo en el marco de la institucionalidad con toda la diversidad ideológica y política del país para salir adelante o plantearse otros métodos de lucha. No hay términos medios. Y como no estamos en plan de guerra y el perfil humanista implica luchar por la paz, yo creo que es en el marco de la institucionalidad, de los acuerdos y del diálogo que podemos salir de esta crisis. Por cierto, hablando de ese tema, yo recomiendo la lectura de una entrevista que le hizo mi hermano Mario Villegas a Fernando Sotorroja en el semanario Quinto Día, la semana pasada, donde precisamente el dirigente Sotorroja dice que la forma de lucha más revolucionaria en este momento, o la forma adecuada, es la lucha electoral. Yo creo que ese debate como que no tiene mucha pertinencia, ¿no? Por eso te digo, pero no te extrañes, no te creas. Hay mentes calientes en el país todavía. De lado y lado, seguramente. La misma oposición que ahora le cogió el gustículo electoral, gracias a Dios, en un momento estuvo pensando otras cosas. Y yo creo que si de algo sirve o si algo hay que rescatar positivo de estas elecciones del 6 de diciembre, es que la Constitución quedó fortalecida. El hecho que la oposición no criticó el Consejo Nacional Electoral ni al Plan República llevado por el Ejército es un tácito reconocimiento de que hay separación de poderes en Venezuela. Pero cuando los ministros, por ejemplo, no acuden a la Asamblea Nacional, no hay un desconocimiento de la Asamblea, si están obligados constitucionalmente a ir. Son tácticas parlamentarias que se están usando de lado y lado. Pero la Constitución obliga. Sí obliga, pero también la Constitución obliga al alto gobierno nacional mantener las informaciones que son estratégicas, que son de gravedad para el país, bajo un sistema de cuidado. Y los ciudadanos no tienen derecho a estar informados de eso. Eso es otra cosa, es una manipulación que hay por ahí. Porque cuando Maduro ha dicho, no podemos abrirnos a una sesión con los medios transmitiendo todo, porque hay informaciones que no puede saberla el Departamento de Estado, los grandes manipuladores de la empresa privada, etcétera, los enemigos del proceso y del país. Se ha querido decir que se le está escondiendo información al pueblo. No, eso es una consecuencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí yo quiero ser muy concreto. La oposición diseñó esa compadecencia para buscar que no fueran los ministros y crear un conflicto. Porque si el gobierno dice, estamos dispuestos, ¿qué le interesa a una comisión de diputados? ¿Montar un show caras al país? ¿O buscar los elementos de convicción para la investigación? También la oposición pudiera decir que el gobierno diseñó el decreto de emergencia de una forma para que no fuera aprobado. Bueno, pero eso iba a quedar grabado ahí. Todo lo que sigue sí iba a quedar grabado, porque tú y yo administramos la Asamblea como secretario de la Asamblea y sabemos que las sesiones podrán ser muy secretas, pero todo queda grabado en los archivos y eso es para la historia. Lo que no puede permitirse que se haga un show mediático y que se embochinche el país en nombre de una maniobra, de una parcialidad política. Aquí dice Álvaro Suárez, el presidente Maduro puede gobernar el país con las leyes que hay. ¿Para qué más leyes nuevas? Para que no se cumplan, dice este ciudadano. No, sí. Fíjate que esta mañana discutíamos sobre qué va a pasar cuando se negó el decreto de emergencia. El decreto de emergencia, no, simplemente quedó negado ese decreto, esa emergencia ¿Van a que presentar contiene otro? el decreto. No, se harán más lentas las políticas, pero el presidente sigue teniendo mecanismos administrativos para llevar adelante. Lo que sí debe quedar claro ante el país, que la oposición que ofreció y que engañó al pueblo para poner a votar por ellos, porque un 27% de chavistas votaron por ellos, porque les ofreció que iban a acabar las colas, la inseguridad y que le iban a dar estabilidad al Bolívar y iban a acabar con la inflación. Y resulta ser que la primera oportunidad que el presidente pide ayuda a la Asamblea controlada por esa oposición para enfrentar la crisis, la emergencia económica que pide el país, le fue negada. Ahora serán más lentas las soluciones, pero la revolución la va a seguir orientando porque tiene un gran compromiso con este país, independientemente de las perturbaciones de la oposición. ¿Qué pasó con la Quinta República? ¿Se acabó la Quinta República con la derrota? ¿Está en vías de acabarse la Quinta República? No. El revés electoral no amenaza el proyecto político en lo ideológico y de fondo. Lo que amenaza la viabilidad del proyecto revolucionario en su contenido programático, los errores de gobierno y dirección política en cualquier parte del mundo. Y yo creo que ahí es la revisión que hay que hacer. Yo no me atrevo a decir que está perdida en lenguaje patriótico la Quinta República. Niego eso, pero sí comparto la idea que está seriamente amenazada. Nosotros tenemos que hacer grandes rectificaciones
Y aquí quiero hacer otra apreciación que puede ser polémica. Nosotros tenemos que, en la revolución, atacar el imperialismo, atacar los que hacen guerra económica, atacar a la oposición para dejarnos respetar. Pero el éxito de la revolución bolivariana y las garantías de las transformaciones programáticas en este país, de cambios estructurales, está en el crecimiento endógeno. Es en el crecimiento ético, moral, administrativo, en la dotación del poder al pueblo que implica la democracia participativa y protagónica. Allí es donde está la vacuna de la revolución para que no se desvíe de ninguna manera y cumpla las metas históricas de cambios estructurales. Álvaro Suárez, la prioridad de los problemas, inseguridad, escasez, devaluación, corrupción. Dulce Noris Monte dice, ahora la culpa es de la oposición. Ellos 17 años destruyendo el país y han transcurrido solo 17 días. Es que esta misma oposición, compañero o compañera, no sé quién habla ahí. Ajá. Mira, hay que... Dulce Noris Monte. Ajá, Noris, escucha. El problema es histórico. Esta misma oposición que empieza a perturbar con el poder que ustedes le dieron en la Asamblea, es la misma oposición que durante 40 años acabó este país. Lo que pasa es que a veces somos de corta memoria. El Caracazo, que lo conocemos muy bien, fue en mano. Eso lo produjo Acción Democrática y COPEI, con los nuevos representantes que ahora tienen en la Asamblea. ¿Ustedes no temen que un escenario como ese pueda presentarse con el tema de las colas, la inseguridad, la escasez de productos? Mire, en un país angustiado puede esperarse cualquier cosa, pero nosotros creemos que aquí hay mucha fuerza todavía. El pueblo bolivariano, hay 5 millones de chavistas y bolivarianos que están muy conscientes. Yo creo que aquí los que están atacando duro son las oligarquías. Y las oligarquías no toman gobierno. Quienes toman gobierno son los militares. Y quienes hacen revueltas populares son los sectores populares. Y aquí el ejército y el pueblo están comprometidos con los cambios que se están haciendo. Aquí dice Carlos Machado, el país merece claridad y transparencia. Ocultar otra cosa es una estupidez. Enemigos del proceso, ¿qué argumento? Estamos cansados de política, tenemos hambre, dice Dulce Noris Monte. Los ministros robaron y no quieren enfrentar. Bueno, Marco Pérez Jiménez, un tuitero que se llama así, muy bien dicho, señor. ¿Por qué si es verdad que hay una guerra económica no demostrarlo con números al país? Sí, yo creo que las estadísticas están allí. Y parte de lo que se está buscando en esta mesa de diálogo, eso sí, un diálogo responsable. No aquel donde una estrategia de la oposición busque que le den insumos para seguir perturbando y subiendo los ánimos políticos del país. Yo creo que esto va a pasar. Mira, aquí hay un problema de fondo. Aquí el problema es que hay que producir comida. Y hay que aclarar algo. Ningún país produce todo lo que come, ni la materia prima que necesita para el avance de sus industrias. Hay que creer en la ventaja comparativa. Un país debe producir lo que le es más económico, producir en suelo propio. Mira. Y a través de una comercialización ágil dentro de las ventajas comparativas, en un gobierno ágil en negociación internacional, debe traer el producto complementario que le falte. Josef Co, 2401, ese señor sigue con lo endógeno, no ha funcionado. Y además dice por aquí Juan Muñoz, ¿por qué siguen culpando a la Cuarta República? ¿Cuál es el miedo de tener una agenda pública, un debate público? Pregunta por aquí. No, de ninguna manera, es que el debate se está dando. En la Asamblea nosotros debatimos todos los días, en todos los estados, en todos los municipios. Cilia Roldán, pregúntale si en 40 años destruyeron el país, ¿qué pasó? Que en 17 no lograron mejorarlo. ¿Cómo se llama eso? Sí, es la autocrítica que nos estamos haciendo. Sin embargo, yo creo que el país avanzó. Nosotros tenemos una constitución avanzada que es la teoría. Sí, insisto, sin teoría no hay práctica gubernamental. Y yo creo que nosotros tenemos unas grandes definiciones teóricas en los principios generales de la Constitución bolivariana, que hoy hemos dicho está más fuerte que nunca, porque la misma oposición que la alversó con mucha fuerza en oportunidades, hoy la abraza como suya. Y yo creo que es un avance de la revolución bolivariana. Por aquí te preguntan también, ¿será que el señor se cala las colas como nosotros? No solamente eso, sino que a veces no hay yo que comer. ¿Para qué lo voy a negar? Es un problema que tiene el país. Yo no me cuento entre los que niegan esa verdad. Ahora, los países pasan. ¿Qué son los países? Es como la familia, pasan por dificultades económicas. Y no solamente Venezuela. Que Venezuela lo haya encontrado, esta baja del precio del barril del petróleo en una circunstancia desventajosa, esa es una crítica que nos merecemos. Pero estamos reaccionando
con humildad y buscándole soluciones a los casos, y yo creo, a las situaciones que se presentan. Y yo creo, siempre se ha dicho que Venezuela le llegó una dificultad que le va a servir de motivación para empinarse sobre sus propias posibilidades de crecer autónomamente. Y vamos en ese rumbo. Pertín 82, ¿qué pasó con las 25.000 toneladas de comida de Pedeval perdida en los puertos? Dice este señor, no sé si es el Bueno, eso se castigó, eso se investigó una oportunidad, no sé si parcial y totalmente. Lo cierto es que arrojó responsables que fueron sancionados por la ley de la República. Ajá, aquí también dice, no somos oligarcas, somos venezolanos cansados de ustedes, dice Fabiti 2010. No, que no se cansen, que luchen, que se organicen. Y si tienen una mejor propuesta, que convencen al país. Nosotros estamos luchando por lo que creemos, en el marco de la democracia, en el marco del civismo y en el marco de la decencia. Aquí dice Darío Corrales, ¿por qué no quieren ser interpelados los chavistas? ¿Acaso el que no la dé no la teme? No, es que vienen muchas interpelaciones. Mire, este periodo legislativo constitucional es de 5 años y apenas llevamos 20 días. Aquí se van a desarrollar muchos eventos y ahora es cuando vamos a ver un gobierno dialogando con el Parlamento. De tal manera que las cosas... ¿Tú crees que viene diálogo entre gobierno y oposición en el Parlamento? Tiene que venir, ¿entiendes? No porque querramos nosotros que así sea o porque quiera negarlo la oposición, sino que o dialogamos o nos matamos, o nos entendemos o entramos en una situación de crisis, de convivencia que puede llevar al país a una guerra civil. Eso no lo quiere nadie. Jairo Mesa, ¿por qué no entienden que Venezuela cambió? Claro que lo estamos entendiendo, no solamente eso, sino que tenemos capacidad de autorreconocimiento de nuestra falla. Damelis Omi dice, él no se ha dado cuenta de que ellos acabaron con la producción y ahora son los adecos en 40 años. No, eso sí no es cierto. Eso no es cierto. Ha habido trastornos porque toda etapa de transición, de desmontaje de una estructura capitalista hacia el socialismo, tiene, y eso lo ha vivido el mundo, tiene algunos problemas por delante. De tal manera que yo creo que en los actuales momentos lo que se está planteando es utilizar estos mecanismos como una razón para crecer, para buscar nuevos aliados. Y yo estoy seguro, Vladimir, que en el marco de este problema y este Congreso, yo tengo una gran fe en este Congreso que está convocando, de la patria que está convocando al presidente Maduro. Yo creo que ahí tiene que salir unas conclusiones acerca de la apreciación que nos merece después de 17 años las grandes definiciones de la revolución. Tienen que salir conclusiones de cómo estamos llevando el proceso que pretende desarrollar los principios revolucionarios que están contenidos en la Constitución. No son, dice José Fernández, la oposición no son los mismos políticos del Caracazo, amigo. Estos son políticos nuevos producto de la destrucción roja, dice él. No hay políticos viejos ni políticos nuevos. Es un problema de pensamiento y de conductas políticas. Es un problema a qué intereses sirve. Mire, yo creo, para ser un poco magnánimo en esto, yo creo que todos los proyectos quieren desarrollo para los países y quieren bienestar para los nacionales. Y allí entra el problema ideológico. Lo que pasa es que hay una manera de ver el papel del Estado dependiendo de tu pensamiento, de tu ideología. Y hay una manera de concebir la organización de la sociedad y la relación de la sociedad con el Estado. Y el capitalismo no ha podido resolver el problema de las desigualdades, de las exclusiones, que es lo grave. Ahora, este modelo económico que hemos tenido, ¿fracasó o no fracasó? No ha fracasado, es temprano. Ha encontrado dificultad para desarrollarse, porque tú no puedes sembrar el socialismo en las tierras ocupadas por las bases del capitalismo. No se ha derrumbado el capitalismo todavía. Ese es el choque histórico que tenemos en los actuales momentos. Por cierto, hablando de empresas ocupadas, por eso esto corresponde a la lógica del proceso. Hablando de empresas ocupadas, ¿qué debe hacerse? ¿Se deben entregar a las personas que las tenían antes? ¿Qué pasa con esas empresas que fueron ocupadas, expropiadas y no funcionan? Ponerla a producir. Ajá, ponerla a producir después revisarla, porque es un problema de recursos humanos y de recursos materiales. Dicen que lo humano no se puede poner como recurso, pero en todo caso tiene que ser cuál es la gerencia y qué es los recursos. Si hay corrupción, hay que sanearla. Los gerentes que no sirven, hay que sacarlos y buscar venezolanos idóneos. Porque yo creo que el problema aquí no es rendirse ante las dificultades, sino buscar maneras de superarlas, de aprender, buscar las enseñanzas en las dificultades. Y yo creo que en eso es que está. Terminandito, si alguien del poder, del alto gobierno, de cualquier instancia de gobierno, te llamara para que no se investigue un caso de corrupción, ¿tú qué harías como miembro de la Comisión de Contraloría?
yo no lo haría, yo no aceptaría eso. Afortunadamente todavía no nos lo han hecho. ¿Entiendes? Yo iría por la calle del medio y explicaría por qué. Bueno, muchas gracias, Pues, doctor. hermano. Octavio Contreras, diputado de la Asamblea Nacional Gracias. por Vanguardia Bicentenaria Republicana.